Bien, enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha sido la semana financiera, donde adelantábamos en la apertura del programa que ha habido mucho movimiento realmente en los mercados internacionales y esto ha tenido un correlato fuerte aquí en la Argentina, particularmente en el mercado cambiario, pero también en la bolsa con las acciones y en menor medida con los títulos públicos. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo en el Parque Industrial General Sabio de la ciudad de Mar del Plata, donde hay cierta preocupación por el impacto de la guerra en Ucrania. Esto tiene que ver con la disponibilidad de energía en la temporada de invierno. Pero además, por otro lado, hay entusiasmo por la llegada de nuevas inversiones. Sobre este tema, Javier Novoa conversó con Alberto Chevalier, presidente del consorcio del Parque Industrial. Hemos comenzado con los problemas de todo el país, sumado a los problemas que dejó o que está dejando la pandemia, las secuelas de la pandemia, y sumado al tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que de a poquito nos está empezando a afectar de alguna manera, de una u otra manera. Veremos hasta dónde llega, esperemos que termine lo antes posible, principalmente por el bienestar de la gente que vive esas situaciones terribles. Pero es verdad que hay el empresariado, las empresas, no solamente las empresas del parque industrial, sino las empresas de toda Mar del Plata y del país, estamos un poco preocupados por el tema de la provisión de gas o los cortes de energía. Ya sabemos que si hay que cortar gas, al revés de lo que se hace generalmente en el mundo, a los primeros que le van a hacer cuotas de gas o cuotas de cortes a la industria. Y eso nos tiene un poco preocupados. Estamos intentando tener una reunión con la gente de Camusi principalmente. No lo estamos logrando, así que en eso estamos. Después, a nivel movimiento, es una continuidad de lo que se vio el año pasado. Siguen las empresas que estaban invirtiendo, siguen invirtiendo. Hay algo específicamente, varias inversiones importantes, independientemente de lo que es este nuevo proyecto, gran proyecto de papas fritas de la Lamb Weston de Alimentos Modernos, que ha estado varias veces en el parque industrial, mirando el tema del movimiento de suelo, viendo cómo van los trámites para poder empezar a construir. Yo creo que es una de las preocupaciones. Yo tuve una reunión con el gerente de proyectos a nivel global y se notaba preocupado por la demora en los trámites para obtener las habilitaciones para empezar a producir. Alberto, hablabas del tema del gas, la energía. Sorprende que justamente sea, como vos decías, al revés que sucede en el mundo, ¿no? Porque cuando uno corta la industria sabe que directamente corta el movimiento del país. Sí, no solamente corta el movimiento del país, sino que la industria es lo último que se corta en el mundo, porque cuando se corta el gas o la energía en las industrias, lo primero que hacen las empresas que no pueden trabajar es tener que suspender al personal o dejar de poner horas extras o dejar de poner sobreturnos. Entonces eso al final termina perjudicando no solamente a la empresa, sino directamente al trabajador, que va a haber afectado la retribución mensual que tiene, porque ya no va a tener posibilidades de hacer esas horas extras, o a veces suspender por una quincena o por una semana o por lo que sea. Todavía eso no está bien definido, pero hay que pensar que hay empresas que trabajan continuamente las 24 horas del día. No pueden empezar un proceso y terminarlo a las 8 horas como hacen algunas. Trabajan semanas y semanas en una línea continua. Entonces eso no se puede cortar. Si uno tiene que cortar 2 semanas, eso es como un corte en la producción mensual. Entonces hay que reprogramarla, el operario se queda sin venir a trabajar. Vuelvo a insistir, y eso repercute también en lo que son a veces todos los aportes extras que tiene un sueldo, que son el presentismo, la productividad, las horas extras, un montón de cosas. Y así expresaba entonces Alberto Chevalier, presidente del Consorcio Parque Industrial General Sabio de Mar del Plata, la preocupación, ¿no?, que hoy existe en muchos industriales acerca de la disponibilidad de gas y energía durante la temporada de invierno, obviamente en el marco del impacto
de la guerra en Ucrania. Pero al mismo tiempo, usted veía también, Chevalier destacaba el hecho de la llegada de nuevas inversiones como la de Lamb Weston Alimentos Modernos, que está realizando una inversión de $200 millones y emplearía 200 personas de manera directa allí en el parque industrial. Segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Alberto Chevalier, donde el presidente del parque industrial destaca la ventaja que tiene Mar del Plata en términos de atraer inversiones y también recursos humanos por cuestiones naturales, obviamente, y por la calidad de vida de nuestra ciudad. No solamente las empresas buscan venir a Mar del Plata, el recurso humano también busca venir a Mar del Plata. Nosotros estamos notando, recibimos muchos currículum en la bolsa de trabajo, en la bolsa de empleo que tenemos, y es gente de Mar del Plata, pero también hay mucha gente de otras provincias o de Buenos Aires que muestra su disposición a trasladarse a Mar del Plata para venir a trabajar, porque quieren mejorar su calidad de vida, evidentemente. Entonces, una de las cosas que tienen tanto las empresas para venir a radicarse a Mar del Plata como el recurso humano, principalmente el recurso humano calificado, es la calidad de vida que tiene Mar del Plata, la movilidad, digamos, la ausencia proporcionalmente de piquetes. Acá no tenemos los piquetes que ocurren en Capital Federal o el Gran Buenos Aires casi a diario, y no podemos negar que la atracción de Mar del Plata como una ciudad que es turística e industrial, yo siempre digo industrial y turística, además que es una ciudad muy linda, tiene una calidad de vida comparada con otros centros urbanos muy buena, independientemente que tengamos desocupación como el resto del país. Pero yo creo que eso tracciona mucho porque nosotros nos podemos mover en el tiempo es una cuestión muy valiosa, no solamente para un empresario, para las empresas, sino para la gente también. El tiempo que está viajando mucho tiempo, por ejemplo, en Buenos Aires, que a veces tienen que estar viajando 2 horas, 3 horas al día, es tiempo o que no está trabajando, o que no está con su familia, o que no se está recreando, o que no está descansando. Eso en Mar del Plata ya sabemos que no ocurre. Acá estamos ahora haciendo una nota en el parque industrial, y cuando nos vayamos podemos llegar al centro en 20, 25 minutos o a casi cualquier lugar de la ciudad. Entonces eso es una ventaja muy grande que tiene Mar del Plata, como así también la tiene la ciudad de Mendoza o la ciudad de Córdoba. Lo que pasa es que Mar del Plata es mucho más linda. Alberto, ¿cómo está la relación con el municipio, con el gobierno? ¿Hay facilidades? ¿Se presta para poder avanzar en los proyectos? La relación con el municipio, nosotros tenemos muy buena relación con el municipio, con el Consejo Deliberante. Es más, cuando hablo del Consejo Deliberante digo con todas las fuerzas políticas. Nosotros somos yo como presidente de la Asociación del Parque Industrial somos una asociación apolítica, por lo tanto tenemos el deber y la necesidad de hablar con todas las fuerzas políticas, con el intendente, en este caso Guillermo Montenegro, que es el intendente de turno, pero también con las fuerzas opositoras de todos los partidos, porque nosotros lo que queremos es generar consensos para que las cosas que salgan y que podamos decidir y llevar adelante tengan el acuerdo de todos. Por ejemplo, el proyecto para poder ceder a cambio de infraestructura 16 hectáreas o 17, las que se le cedió a la Lamb Weston Alimentos Modernos, fue aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas. Es más, vinieron a sesionar acá, la Comisión de Industria vino a sesionar al Parque Industrial como un evento simbólico. Bien, y de la actualidad del Parque Industrial General Sabio de la ciudad de Mar del Plata pasamos ya a hablar a pleno de lo que ha sido la semana en los mercados financieros. Como siempre, arrancamos por el plano internacional y destacamos una vez más, como lo hacíamos en la apertura, el nuevo impulso que ha tenido la tasa de interés en los Estados Unidos.
a partir de lo que es la expectativa de que la Reserva Federal suba la tasa de rendimiento de los fondos federales. Esto es la tasa de interés de corto plazo, a través de la cual el Banco Central estadounidense interviene en el mercado interbancario con la intención obviamente de regular la inflación y la marcha de la economía. Eso está impactando sobre las tasas de interés de largo plazo, que son los rendimientos de los bonos americanos, llevando ya a la tasa del bono a 10 años a la zona del 3% anual. Esto ha fortalecido, por otra parte, al dólar estadounidense, que ha tenido un nuevo movimiento alcista esta semana, dentro de una tendencia alcista en curso desde hace más de un año, le diría, como siempre le hemos venido mostrando en los gráficos, con lo cual está claro que, como le decía en la apertura del programa, sufren las monedas de otros países y los mercados de riesgo. Pero vamos a ver esto, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Bien, y comenzamos con la tasa de los bonos estadounidenses a 10 años. La sostenida suba de estos rendimientos es lo que ha generado mayor competencia para el mercado accionario, porque realmente es muy fuerte el ascenso de la tasa de interés de los bonos americanos a 10 años en este contexto de política monetaria restrictiva que ha puesto en marcha la Fed y que parece estar a punto de intensificar durante el mes de mayo. Esta semana en particular, el rendimiento del bono de 10 años trepa a 2,95% anual, ya muy cerca de esta zona que habíamos planteado como objetivo de avance, ¿no?, de los rendimientos del bono 10 años entre 3 y 3,20%, que corresponde a los máximos que alcanzó este bono en términos de rendimiento allá por octubre del año 2018. Es probable, hasta deseable diría, que una vez alcanzado este nivel el rendimiento pudiera retroceder parcialmente y eso probablemente le daría algo de respiro a las acciones que están tan castigadas en las últimas semanas en la bolsa americana y en otros mercados del mundo, porque los activos de riesgo evidentemente sufren el ascenso de la tasa libre de riesgo que corresponde a los bonos del Tesoro estadounidense. Esto sumado al fortalecimiento del dólar, que continúa realmente muy firme en las últimas semanas, esta en particular. El índice DXY volvió a ganar 0,62%. Le recuerdo que el índice DXY lo que representa es el comportamiento promedio del dólar contra otras 6 monedas de reserva mundial. Sigue el dólar, de acuerdo a este índice, en este canal sin pendiente, canal horizontal en el gráfico, que ha marcado las oscilaciones del dólar desde principio del año 2017 entre niveles de 88, que fue el mínimo de 2018, y también de fines del 2020, y 103, que fue el techo de principio de 2017, y bueno, un nivel parecido tuvimos en marzo del 2020, cuando este índice alcanzó los 102,98. Ahora 101,118 es el último registro que tenemos en el cierre de este viernes, ya muy cerca de esta zona, que podría actuar como resistencia al avance del dólar y, bueno, si se pudiera producir, como en el caso de la tasa, una pausa al menos parcial en este ascenso sostenido, es probable que las acciones encuentren ahí algo más de terreno fértil para mantener una recuperación después de las caídas de las últimas semanas. Si pasamos a los mercados europeos, lo hacemos a través del fondo BGK, que cotiza en los Estados Unidos. Y aquí lo que tenemos es que estos han sido los mercados con mejor desempeño en términos relativos de los mercados desarrollados, porque las acciones más castigadas esta semana han sido las acciones tecnológicas. Y como las bolsas europeas tienen muy poca participación de acciones tecnológicas en sus índices, bueno, estos mercados se han resentido menos. Tenemos esta semana una baja para el BGK de 1,59%, aunque siempre dentro de un contexto de debilidad caracterizado por esta media de 40 semanas o 200 ruedas que tiene desde hace varias semanas ya pendiente negativa, lo cual es toda una luz amarilla para el desarrollo de los mercados de riesgo en Europa. En Estados Unidos el castigo fue mayor para las acciones. Aquí tenemos al índice Standard & Poor's 500, que representa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil. Esta semana caída del 2,75%. Hubo caídas generalizadas, sobre todo en el cierre de semana, para las acciones de los diversos sectores que componen este índice, pero el mayor castigo fue para las acciones tecnológicas. 2,75 abajo el Standard & Poor's 500, y cuando uno mira más de cerca las tecnológicas, la referencia obligada es el índice Nasdaq, donde tenemos una caída semanal del 3,83%. Un índice del Nasdaq que está más débil aún que el Standard & Poor's 500, a partir de lo que es la lectura de esta media de 40 semanas que también ha comenzado a inclinarse para tener pendiente negativa, lo que es una luz amarilla para el desempeño de mediano plazo de las acciones de tecnología americana.
Si vamos a las bolsas de nuestra región, vamos a mirar qué pasó en la semana con el fondo ILF de acciones de América Latina en la bolsa de Estados Unidos. Caídas, plegándose a lo que ha sido el débil contexto internacional para los mercados de riesgo, 5,86%, aunque aquí destacamos, como lo hemos hecho en las últimas semanas, que las bolsas de América Latina han tenido mucho mejor desempeño relativo, de hecho están positivas en el balance del año. Desde los mínimos de diciembre de 2021 hubo una fuerte escalada y ahora una corrección al menos parcial hasta el momento, con lo cual todavía los rendimientos del año desde el arranque de 2022 se encuentran en terreno positivo. Y por último, la referencia a la bolsa argentina, como siempre a partir del índice Merval en dólares de contado con liquidación, que ha tenido una fuerte caída esta semana, mayor que el promedio de América Latina, 7,69% abajo, el Merval en dólares. Otra vez rechazado, otra vez ha fracasado el índice en el intento de superar estos máximos de 2020, también de septiembre de 2021, que representan el nivel a superar para pensar en una recuperación más sostenida. Parecía que 3 semanas atrás lo lograba el índice, pero evidentemente la debilidad del contexto internacional, sumado a las complicaciones políticas y financieras del país, han hecho que el índice Merval haya vuelto a ceder posiciones, con lo cual la expectativa pasa a ver si el índice logra sostener este avance que corresponde a lo que hemos visto en términos de suba de las bolsas de América Latina desde fin del año pasado. Si el Merval logra sostenerse por encima de estos mínimos, es decir, recorta parcialmente este avance, uno podría pensar en un nuevo intento de superar la resistencia. Pero hasta el momento el Merval sigue presionado por las ventas. Así queda entonces el panorama en los mercados de referencia que habitualmente repasamos. Para cerrar este bloque vamos a compartir una vez más la información vinculada con el nuevo curso de análisis técnico que vamos a estar dictando en Mar del Plata Bursátil. Esta es una actividad conjunta de Mar del Plata Bursátil con la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata y consiste en un curso de 8 encuentros con clases semanales a través de la doble modalidad presencial o virtual de acuerdo a, obviamente, el estilo de enseñanza que elija el participante. Para aquellos que estén interesados en este curso, le sugerimos contactarse a la dirección de correo electrónico info@mdpbursatil.com.ar o al teléfono 504-8884. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursatil.com.ar. Estamos muy contentos por haber hecho este sueño realidad. Nos ayudaron mucho desde mi primer comercio. Fue muy rápido, en menos de un mes tuvimos la habilitación. Que se arriesguen, que todo llega. Municipalidad de General Pueyrredón. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo de Mercados y Empresas. Hay tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil, que nos contaba de esta manera lo ocurrido esta semana en la Bolsa Argentina. La verdad que fue una semana, y encima viernes, termina peor de lo que empezó, así que bueno, nada, esperando que el fin de semana se acomode un poco las cosas, pero sí, no, la bolsa fue
Realmente la bolsa de Estados Unidos termina la semana con una baja importante. Ya ayer se dio vuelta ¿viste? Cuando empiezan a hablar de la tasa otra vez, que si sube. Así que realmente la bolsa de afuera no ayudó. Y acá tampoco, porque en realidad sigue a lo de afuera y encima sumarle los problemas internos, como puede ser todo el tema político que hay de la Corte, del Consejo de la Magistratura y todo esto. Bueno, realmente no ayuda a nada. Encima, la verdad que el dólar esta semana, todo lo que era dólar MEP, estaba cotizando en valores de 191, 192. Y en 2 días superamos los 205. O sea, se disparó el dólar MEP, el dólar financiero. ¿Por qué? Y bueno, no se sabe. O sea, posiblemente se leyeron unos cuantos artículos en el cual se decía que recomendaban dolarizarse, por un lado. Por otro lado, también empezaron a salir artículos de que estaban entrando muchos pesos, muchos dólares de afuera para hacer el famoso carry trade que hablábamos antes por el tema de las tasas. Así que bueno, el efecto no se sabe, o quizá también la inflación y que a la larga termina ajustando el valor del dólar. Pero en 2 días, la verdad que el dólar hoy llegó a 206. Pensá que en la semana, el miércoles, 192. Claro. Así que bueno, eso también nos hace, viste, un poco, nos mueve un poco el piso en cuanto a las operaciones que estaban ya pendientes. Y después de eso, aparte, teníamos la paridad de los bonos, porque siempre el bono en pesos subía y bajaba la paridad. Eso es lo que hacía subir el precio del dólar. Así que los bonos terminan la semana en una paridad nuevamente histórica de baja, ¿viste? Estamos en el 28.10, 28.15 tocaron. No sé, la verdad que espero que termine un poco todo este tema de los bonos, que realmente, si bien hay gente que ha decidido no venderlos, pero bueno, ver un poco un horizonte que pueda salir esto. Y después ya te digo, las acciones, por eso quizás no se notó tanto ni en los CDR, ni en las acciones argentinas, tanto a la baja como fue afuera. Porque ya te digo, al subir el dólar, también como el factor de conversión de esas acciones a la bolsa local, ese contado con liqui, y subir ese contado con liqui, si bien las acciones bajaban, si bajaban allá el 5, acá bajaban el 2. Pero bueno, en definitiva, por la suba del dólar y seguían a la bolsa de Estados Unidos. Así que bueno, una semana bastante, horrible, para olvidar. Pero bueno. Está claro. Y en cuanto al volumen de operaciones, Adriana, porque este tipo de situaciones achica los negocios, ¿no? Sí, achica. Hoy el otro día mirábamos, pero no sabíamos, miramos el reloj, podíamos creer que llevábamos, no sé, Banco Galicia, que opera 200, 500 millones, no sé, llevaba 70 millones. Y lo mismo los CDR, los CDR también, se achicó todo el volumen. O sea, claro, nadie ni vende ni compra, porque se quedan esperando. Pero bueno, el que está afuera espera un poco más y el que está adentro no vende. Así que bueno, se producen esos cuellos. Y bueno, esperemos que haya alguna buena noticia como para la semana que viene ser un poco distinta. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan las principales variables en el circuito financiero argentino en este cierre de semana. Los bonos en dólares, lo adelantábamos en la charla con Adriana, en caída a nuevos mínimos, en algunos casos 28,35 el 2030 con legislación local, 5,18% la caída, 4,11 cayó el 2035 a $28 por cada 100 de valor nominal. Realmente semana muy difícil para los activos de riesgo, en particular para los bonos argentinos, que más allá de los precios irrisorios a los que cotiza, obviamente irrisorios comparando con otros bonos de países de la región e incluso del mundo, bueno, evidentemente siguen generando desconfianza en el mundo inversor. Si vemos qué pasó con el dólar, lo adelantábamos también en la apertura, bueno, la escalada subió un nuevo escalón. En el cierre del día viernes tenemos al MEP 9,07% arriba del cierre de la semana previa en 208,11. El contado con liquidación casi 10% de suba, 208,79. El Blue quedó más barato en esta instancia, 4,10% subió en la semana a 203 pesos. Y el oficial, que sumó algunos centavos más en este cierre de semana con respecto a lo que teníamos al día jueves, 119,69 con una suba semanal del 1,10%. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central. Nosotros decíamos en la apertura que mostraron una caída superior a 200 millones de dólares,
que se amplió también el viernes. Realmente preocupante la dificultad que tiene el Banco Central, ya no para hacer crecer su estado de reservas, sino incluso para conservarlas. Las reservas internacionales del Central cayeron esta semana a 42.865 millones de dólares, una pérdida de 437 millones. Así quedan entonces las principales variables en el circuito financiero argentino en este cierre de semana. Por supuesto que a seguir muy de cerca el tema dólar y reservas internacionales, porque obviamente de volver a generarse inestabilidad en estas variables, vuelve a aparecer presión sobre el crecimiento, la inflación y el empleo en la Argentina en un contexto ya de por sí realmente complejo. De esta manera estamos cerrando entonces esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.